Ronald, de que ve el chamaquito, le enseña el peine y le dice que de que salgan. El chamaquito se mete en taquicardia cuando ve a Ronald, porque estamos hablando de un tipo que actúa de una manera muy impulsiva, una bestia, y actúa de una manera terrible que no todo el mundo quería caer en la mano de Ronald cuando Ronald le estaba dando. De esos tapahoyos le puedo decir a ustedes lo que le pasó con Ronald. Y le dio un tabanón al chamaquito. Esto va para allá, que lo jamaquea, que viene con ella en la mano. Estoy contento, estoy feliz, estoy alegre. Y la causa de esta alegría o de este gozo es de saber de una noticia que en realidad me ha impactado y me ha gustado, no porque haya sido imposible, porque sabemos que para Dios todo es posible y que muchísimas personas, como de las personas que vamos a hablar, por el cual nos sentimos contentos, hemos visto personas terribles convertirse a Jesucristo, Dios doblegarlo a sus pies y traerlo a su camino. Hay un joven muy peligroso, que era muy peligroso cuando andaba en sus andanzas callejeras, sobrino de un amigo mío, que le llaman Montero. Montero yo lo conocí en la cárcel del kilómetro 15 de Asua, nos hicimos bien amigos. Fue el primero en yo verlo cuando salí de libertad del 15 de Asua, que me llevaron a la Máximo Gómez, a la DNCD, y ahí desde la cárcel entablamos una amistad profunda y en la calle nos movimos a hacer ciertas acciones y movimientos, ya que Montero se movía profundamente en el bajo mundo y era un tipo que conseguía mucho dinero y así también lo malgastaba. Montero tuvo un hijo que fracasó en La Vega, que le llamaban Pablito la Tormenta. Ustedes podrán ver ahí en pantalla una de las canciones que él cantaba Dembow, lo podrán ver ahí en pantalla. Él falleció trágicamente en un incidente, le dispararon, lo ejecutaron en la cabeza, falleció, un muchacho joven con un futuro por delante, pero incursionó en un mundo que no debió de inmiscuirse, de entrar en ese mundo, porque ese es un mundo muy peligroso. Montero tiene un sobrino que él me había dicho, ora por mi sobrino, que mi sobrino es terrible, tienen que mantenerlo aislado, porque es muy peligroso, vive peleando. Digo, ¿y cómo se llama tu sobrino para que oremos por él? Me dijo, mi sobrino se llama Mañaño. Ese muchacho es terrible, salió a su tío. O sea, salió a él. Porque Montero fue un tipo terrible, no solamente en La Vega, sino donde quiera que Montero se trasladaba o se movía, Montero dejaba huella. Montero tuvo que salir corriendo de La Vega. En La Vega a él le decían el sumío. Y tuvo que salir huyendo de La Vega, moverse en Santiago. De Santiago tuvo que venir a la capital. Y aquí en la capital tuvo un sinnúmero de trifulcas y de problemas, a tal punto que le prohibieron a Montero andar en un vehículo de 4 gomas. Montero, después que viene a los caminos del Señor, que Dios milagrosamente hizo una obra en su vida terrible. Yo estoy hablando de un hombre que tenía más de 11 fichas, Montero. Montero era un tipo peligroso, pero se destacó más por dar suela y sacarle cartera a la gente. Montero me dice que ponga en oración a su sobrino, ya que a su sobrino llegó el momento en que tenía la dirección cansada de tantos problemas, de tantas situaciones, había que tenerlo aislado. Y usted sabe que esos presos así, cuando llegan a ese nivel de peligrosidad, como lo fue también el mismo José Comeceniza, Robert Papeleta, Rolando Florian Félix, Viejito, el mismo de aquí de La Cañita, Felo La Rata, que allá en la cárcel, el kilómetro 15 de Asua, lo aislaron, porque en ninguna cárcel donde ellos iban lo aceptaban. Imagínense, el mismo Viejito con un prontuario delictivo de la calle, que había lacerado y había
le había dado lesión permanente a un oficial de la PN con un disparo, y en la cárcel también tuvo trifulca con un militar, un policía en Najayo. Viejito no quería saber de los militares y policías. De hecho, que cuando salió a la calle fue ejecutado por los mismos policías de lo cual él no quería saber. Viejito era un tipo incontrolable, que no lo querían en ninguna cárcel, al igual que Felo Arrata, que habían llamado a numerosas cárceles porque donde lo llevaban tenían que devolverlo de nuevo de donde salió. Le hicieron lío en Santiago. Donde quiera que Viejito iba, era un problema. Entonces ese tipo de personas así, cuando no caben en ninguna cárcel, a veces le quieren planear su muerte para salir de ellos. Montero me dijo que su sobrino corría peligro, que llegaron hasta mandarlo para La Victoria, y en La Victoria le tenían un plan hecho para poderlo ejecutar, porque ese chamaquito era un chamaco terrible. Y Montero me da la noticia de que su sobrino abrazó la fe y que le sirve a Jesucristo. Yo tenía mucho tiempo que no veía a Montero, el cual nosotros hicimos un video, pero quise traerle esta narración y ligar la narración de este joven llamado Mañaño, de allá de La Vega, que está preso en los pabellones, pero hoy le está sirviendo a Jesucristo. Un muchacho que era sumamente peligroso, violento, bravo, que no medía consecuencias, que no le importaban si venían 3 o 4 por él. Él se plantaba a pelear y había que hacerle así. Todo el que conoce a Mañaño sabe que Mañaño no entraba en la una y una. Pero según Montero me confirma de que su sobrino ha abrazado la fe y hoy le sirve a Jesucristo. Nos sentimos contentos, Montero está contentísimo porque su sobrino ha abrazado la fe y así él sigue orando por su familia para que vengan a los caminos del Señor. En medio de esta narración, quiero darle detalles acerca de un caso que ya nosotros lo hemos narrado y es de Ronald el Fuerte, de aquí de Villaconsuelo. Quise juntar estas dos narraciones porque le estoy dando una pincelada breve de cada uno de ellos, porque me topé con una persona, con 2 personas me topé, que uno estaba en el hecho cuando ocurrió en ese antro de perdición, en ese centro donde se vendía todo tipo de bebidas. Ahí estaba una persona que estaba al lado de la mesa de donde estaba Ronald, de donde sucedió la situación. Esa persona me dijo que él era fijo en ese lugar, bebiendo siempre, que cuando él no era el 1 que entraba, era el 2 o el 3 siempre. Él estaba entre el 1, el 2 y el 3 de los primeros que entraban a esa disco. Y que él estaba bebiendo ese día y vio cómo sucedió todo, cómo pasó todo. Y empezaron a narrarme la historia de lo sucedido acerca de Ronald y de ese muchacho que hirió a Ronald. Por eso que a veces hay personas que dicen, alguien comentó que Ronald falleció ese día por abusador, porque le dio a ese muchacho de abuso. Y muchas veces hay personas que no conocen en realidad el trasfondo de la situación, de cómo pasó todo, y a veces dan su opinión sin tener una información clara, verídica de lo sucedido en realidad. Por eso muchas veces hay personas que deben de ser sabios para hacer un comentario o para hacer un análisis sobre algún tema. Porque cuando nosotros no indagamos a profundidad, constantemente erramos y constantemente fallamos. Este hombre llamado hoy difunto, Ronald, muchos conocen su vivencia, su situación. Yo haciendo un análisis profundo y real de Ronald, un análisis real, a veces uno se la juega de que alguien piense, oye, o no es así. Señores, a veces hay personas, en el caso de Ronald se veía un tipo abusador, pero cuando usted entra en la realidad, se da cuenta de que Ronald no era un tipo abusador. Lo que sucede era que Ronald, cuando ejecutaba, hacía unas acciones
fuera de serie. Cuando Ronald ejecutaba sin miedo, sin remordimiento, porque eso fue lo que le enseñó la calle. Eso fue lo que la calle le dio y así fue que la calle lo moldeó. Ese es el peso de la calle. A veces tú no recibes lo que pides, sino lo que te merece. Y muchas veces no recibes ni siquiera lo que te merece. Ronald tenía un pana que viajaba afuera. Ese pana que viajaba afuera llamó a Ronald y le comunicó que le trajo una montura. No más recuerdo, yo creo que fue que me habló de una Mombat, una Cartier bacana en oro. Le trajo una Cartier en oro. Pero el tipo, como vino de fuera, tenía 2 o 3 días fiebrando los lentes de oro, un reloj, par de cadenas, par de anillos. El chamaco estaba bacano y dando su cruce. Usted sabe que esos viajeros, cuando vienen así bacanos, ellos quieren dar otro cruce para que la gente lo vean, que ellos están todos, que están bacanos, con par de pesos. El chamaco tuvo una situación. Ese mismo joven le quita los lentes al viajero, le quita la prenda y le quita un menudo. Cuando el tipo que fue asaltado le da la luz a Ronald de lo sucedido, Ronald se tira en busca del chamaquito. Oye, el chamaquito asaltó a ese viajero. Entonces Ronald le dan la luz y se tira donde el chamaquito. Cuando se le pega el chamaquito, él le dice al chamaco que le consiga los lentes y que le consiga la cosa que él le quitó al viajero. Pero Ronald en realidad andaba más atrás de los lentes. Entonces el chamaquito le dice a Ronald que a él hay que pagarle para él recuperar o entregar lo que ellos estaban pidiendo. Ronald le dijo, está bien, déjame buscarte los cuartos, espérame ahí. Y se va. Pero alguien le dice al chamaquito, ¿y tú no sabes quién es ese? Ese es Ronald, el fuerte de Villa Consuelo. Entonces cuando el chamaquito se da cuenta de que ese es Ronald, porque el sonido en lo que es San Carlos, Villa María, Villa Consuelo, Villa Juana, Villa Agrícola, San Carlos, ¿verdad? Y la parte que está aquí, me fue el nombre ahora, aquí que es paralelo con San Carlos, por ahí por donde está el club, cerca del Parque Enriquillo, Villa Francisca. En toda esta zona, Ronald suena a nivel del distrito, pero aquí es que más a él lo conocen en toda esta zona alrededor, saben quién es Ronald. Chamaquito había oído escuchar de Ronald, cómo era Ronald, entonces, pero él no lo conocía físicamente. Cuando el tipo le dice, ese es Ronald, el chamaquito entra en calambre, porque él sabe la forma en que le había hablado a Ronald y que él había oído de cómo Ronald actuaba. Chamaquito se movió y puso a Ronald a totear con los lentes, a darle cotorra. Ustedes saben que a los tigres no se le da cotorra y a veces es un problema, uno busca ese problema con ciertos tigres. Chamaquito mantuvo a Ronald a cotorra con los lentes. Chamaquito tenía una novia bacana que ya estaba a punto de viajar y irse. ¿Qué sucede? Que en ese antro de perdición estaban ellos vacilando, fiestando, bebiendo, vacilando. Llega un pana de Ronald a ese lugar, el ambiente está bacano y como está bacano, él llama a Ronald y le dice, ¿dónde tú estás? Dice, no, ya yo crucé el puente, estoy aquí en tal colmado, de este lado aquí, esperando una chica para acotarme para mi casa. No, que dale para acá. Dice, no, que yo no, ya yo crucé, ya nos vemos mañana. Compadre, dale para acá, que esto está bacano, en tal sitio. Y le explicó. Dice que a mí no me gustan esos sitios de bebedera, porque a Ronald no le encantaban esos sitios de vaciladera. Ronald era un tipo que a pesar de que él era un bandido del bajo mundo, que fue un tigre, que buscaba plata, que buscaba dinero, agresivo, también era impulsivo, pero a la vez era bacano. Ronald vestía de una forma bacana y le gustaban los sitios clásicos para vacilar. No le gustaban esos sitios así donde van, como se dice en el ardor popular, muchos palomos, donde van cualquier tipo de gente. Porque hay algunos sitios que son clásicos,
donde van la gente clásica con una vestimenta diferente, con una vestimenta de gente gántel, de gente bacana, de gente dura, en un ambiente donde aún el lenguaje es un lenguaje diferente, donde allí pocas veces tú vas a escuchar qué es lo que es. Y un tigueraje de barrio, de muy bajo mundo, hay sitios que usted no lo va a encontrar, que usted, hasta tu vestimenta de que tú llegues te va a delatar, y este no es de nosotros. ¿Y qué hace en este ambiente? Entonces, este ambiente de Tadico es otro ambiente diferente donde cualquiera, con cualquier pinta, se puede presentar, donde es bajo mundo, bajo mundo. Ronald le dice al tipo, no me gustan esos lugares, porque esos lugares van muchos palomos y para yo no explotar uno, que yo no cojo esa, yo mejor no voy a esos lugares, nos vemos mañana. Pero el tipo insistió tanto a la vida de Ronald, el tipo era un tipo bacano, no vamos a mencionar el nombre por ética que está ahí, el tipo un tipo bacano, hasta el punto que convenció a Ronald y Ronald se devuelve. Cuando Ronald se devuelve, precisamente se topa con ese muchacho que él tenía tiempo, ese chamaquito poniéndolo a coger lucha para que le consiga su lente. Desde que Ronald entra, que Ronald ve el chamaquito, en la puerta hay un tipo que le llaman Mazámbula, que él tuvo que dejarle, todo el que entraba tenía que dejar su arma de reglamento. Ronald tenía un arma de reglamento legal y tenía su carro legal y estaba bacano porque Ronald era un tipo que joseaba dinero. Ronald estaba rompiendo un aparato semanal, aparte de lo, porque Ronald también prestaba. Ronald era un tipo joseador que tiene una mente brillante para buscar papeletas, ¿me entiendes? Entonces Ronald, de que ve el chamaquito, le enseña el peine, le enseña el peine y le dice que de que salgan lo va a lacerar con par de huevos de eso. El chamaquito se mete en taquicardia cuando ve a Ronald, porque estamos hablando de un tipo que actúa de una manera muy impulsiva, una bestia, y actúa de una manera terrible que no todo el mundo quería caer en la mano de Ronald cuando Ronald le estaba dando. De esos tapahoyos le puedo decir a ustedes lo que le pasó con Ronald. Entonces, cuando el chamaquito ve a Ronald, está en taquicardia, y la tipa, que es novia del chamaco, que es una tiguerona, que estaba a punto ya a viajar, que lo que le faltaba era un día o dos para ella moverse del país, ella le dice al chamaquito, mentira, yo te aguanto una vaina, que ahí había de que una glow, una vaina, yo te la voy a entrar, no coja esa, mentira. Y ok, la tipa le montó una cotorra tan fuerte el chamaquito, que el chamaquito va a tener que sacar valor porque anda con una tipa bacana. Y el chamaquito vacila a la tipa, a pesar de que el chamaquito no tiene ese ranqueo de un tiguerón, pero el chamaquito parece que había tratado bien a la chamaca, que es una chamaca con una mente despierta, y el chamaquito le gustaba a la chamaca terrible, y ella no entraba a la una y una con él. Ella le entra la tabla al chamaquito, y el chamaquito se engancha a su tabla. En la amenazadera, el chamaco que había invitado a Ronald le dice, suelta ese chamaquito en banda, dale banda al chamaquito. Pero Ronald siguió insistiendo. Tú sabes que a veces hay tigres que cuando ven chamaquitos así, no se la quieren dejar pasar. Ronald siguió insistiendo, que te voy a balear, que te voy a balear, que tú verás. Que yo, ¿cuándo? En una se dice, el que estaba sentado en la mesa ahí cerca, dice que el tipo, el DJ, apaga la música y dice por el micrófono al fuerte, a Ronald, que lo que, tranquilo, como que estuviera tranquilo. Y Ronald le dice, dame banda. Así, como que le diera banda. Ronald entonces agarra el chamaquito por el pantalón, por la correa así, y lo estremece un tipo que tenía 20 de brazo, una bestia. Y le dio un tabanón al chamaquito. El chamaquito, con el tabanón que Ronald le da, casi se desmaya, pero que Ronald lo tiene agarrado por el pantalón. Y por eso el chamaquito no rodó. Entonces, que cuando el chamaquito va para allá, que lo jamaquea, que viene con ella en la mano. Y el primer chuchazo, el primer caquillo, se lo dio ahí a Ronald. Y dice el que estaba ahí sentado a la mesa, que cuando el chamaquito le dio a Ronald,
Ronald voló como hacen en las películas, como a 2 metros, cayó. Y ahí el chamaquito, al que fue a auxiliar a Ronald, le dio un tiro. Pero que el chamaquito hizo tanto disparo que avalió ese día 7 personas y se dice que de 4 a 5 gente fallecieron. Dicen de 4 a 5 porque en eso había una mujer embarazada y la criatura que estaba en su vientre también falleció. Y en ese juidero, Ronald estaba lleno de prenda, todo el mundo se movió, pero me dice un primo de Ronald que después, bueno, en ese juidero, hasta el puertero fue lacerado con un tiro. 7 personas fueron avaliadas y 5 fallecieron. En ese juidero, a Ronald le quitan toda la prenda, porque saben que en esos juideros hay gente. Hey, el ladrón no tiene perdón de Dios. En medio de un juidero, habían gente saqueando y quitando todo en la puerta. Pero saben que a veces cuando se arman esos juideros en la puerta, se atumultan muchísima gente. Pero el que es ladrón y carterista y descuidita, le encantan esos shows para ir quitando a la gente, porque hay gente que no cogen esa. En medio de los problemas, le encantan que se armen ciertos shows para ellos sacar cartera y arrebatar cadenas y arrebatar cosas. Que yo llegué a conocer muchísima gente. Yo vi una vez a uno que le llamaban el finito, un descuidita, que en una fiesta de Sandy y Papo se armó un juidero. Ellos lo provocan, esos juideros muchas veces. Y en ese juidero, lo que estaban tratando de escapar por su vida, él estaba dándole el dedo a la gente. A ellos lo encantan, le fascinan esos juideros porque la gente no van a averiguar después qué pasa la vaina. Dice, mi cartera, ay, la cadena la perdí. Y empiezan a buscar la cartera y la cadena y es que ya esos tigres se la han llevado. Ronald tenía unos cordones de oro que se lo quitaron, lo limpiaron. Pero ¿qué pasa? Que en eso llega un primo hermano de Ronald. Ese primo hermano de Ronald, cuando llega, encuentra que el carro de Ronald está todavía parqueado afuera. Él rompe el vidrio, prenden el carro y se mueven para el hospital donde está Ronald. Cuando llegan al hospital donde está Ronald, allá el doctor empieza a decirle a él, o sea, cuando él llega al hospital, desde que él llega, dice él que él encontró a Ronald acotado en este estado con la mano así, como que si no había fallecido todavía, como que si era durmiendo que él estaba, pero con la mano ahí. Entonces ahí el doctor le empieza a explicarle el porqué del fallecimiento de Ronald. Porque se dice que Ronald duró aproximadamente de 2 horas para llevarlo al hospital tendido en el piso. Entonces el doctor le dice que si lo hubiesen traído con tiempo, él se hubiese salvado. Porque fue que Ronald se desangró y sufrió una hemorragia interna por no llevarlo a tiempo. A tal punto que el doctor le dijo, mira, al que le dieron el tiro en la cabeza, todavía está vivo y no se va a salvar. Pero está vivo porque lo trajeron con tiempo. O sea, que el disparo que Ronald recibió era menos peligroso que el que recibió. Lo que el doctor le está diciendo a él, si lo habían traído con tiempo, ese tiro a Ronald no lo hubiese matado. Entonces, la gente opinan y dicen que ese chamaquito le dio para abajo a Ronald, fue por abusador, pero no conocen el trasfondo de dónde que en realidad viene el problema. Que el problema viene precisamente por esos lentes de oro, una Montblanc en oro que le había traído ese pana de fuera. Entonces el chamaquito no era presa fácil, el chamaquito era un golopeador que vivía asaltando personas. O sea, venía incursionando en el tigueraje y más cuando esos chamaquitos se meten con chamaquitas así, que lo ponen rápido, chamaquitas que son bacanas, chamaquitas que andan pimpiadas, que son barruqueras, ponen a esos chamaquitos, que aunque esos chamaquitos les gustan a ella, pero ponen a esos chamaquitos a que tengan que hacer de todo para poder mantener la fiesta, porque hay mujeres que para usted poder mantenerle su vicio o su estado de vida, usted tiene que estar joseando. Esas son de las mujeres que le llaman pichafunda, que no todos los capos pueden tener una mujer así, que los capos para tener mujeres así
tienen que vender mucha sustancia. Entonces, cuando esa chamaquita, mangan a ese chamaquito, lo ponen rápido, que tienen que quitárselo a todo el mundo porque viven una vida de barruca constante. Y de esa forma le quitan la vida a Ronald por ser un tipo muy impulsivo, porque en realidad, aunque había un problema por en medio, Ronald era un tipo muy impulsivo. Y no se puede estar amenazando gente, enseñando peines. El mismo primo de él me dice que Ronald en realidad se buscó esa vaina, se buscó esa muerte. Porque si tú ejecutas, no estés amenazando, sacando peines, que te voy a romper cuando salga. Porque tú alertas a la otra persona que tenga que accionar sabiendo que tiene problemas contigo y más que tú eres un tipo peligroso. De esta manera es que fallece Ronald el Fuerte. Señores, como siempre decimos, por eso es muy importante tener en cuenta cómo usted actúa, cómo usted se mueve y cómo usted se maneja. Porque a veces hay personas que se han ido de este mundo, no fue porque le llegó su hora, sino fue porque adelantaron la hora, se apresuraron demasiado. Su mal proceder lo lleva a accionar de manera inadecuada, de manera peligrosa, de manera que te acortan la vida. Esas acciones te acortan la vida y hay que tener mucho cuidado cómo usted se maneja en la vida, porque de cualquier yagua vieja sale tremendo alacrán. Hasta aquí llegó este breve comentario. Quise traerlo porque fue que dialogué ahí mismo en el frente de mi casa con esa persona que me dijo, yo vi su contenido y yo quiero darle una luz para que usted sepa realmente cómo sucedió todo. Yo estaba ahí. Y ahí entonces le empieza a narrar, me digo, no, déjame hacerla de nuevo. Y por eso quise traerle ligada la historia de Ronald junto con la de Mañaño ahí mismo para que se gocen esas narraciones. Mi gente, hasta aquí ha llegado todo. Hasta una próxima entrega. Se despide de ustedes, su hermano y amigo, Cristian Batista, cariñosamente Mutombo. La cuarta leyenda, la calle no perdona.